para devolver a nuestras manos nuestro destino. Qué bonito, es una frase casi del Che Guevara. Vamos a devolver nuestro destino a nuestras propias manos. Sorprendente. Yo le voy a dar nuestra posición, que es una posición, creo que es muy sensata. En primer lugar, sabe perfectamente que es ilegal, que es contrario al artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Ahora, si usted me va a decir, o me lo va a decir el otro vicepresidente, que hablando de cine, esto también es como Inseparables, la película de Cronenberg que va a acabar como Crash. Pronto va a estallar el coche y ahora no sale cada uno dentro. Pero bueno, ya pasó en la historia, sobre todo la política francesa. Esto acabará pasando aquí también igual. ¿Me puede usted decir si ustedes están dispuestos a proponer una reforma del artículo 123 del Tratado de la Unión Europea con el objetivo de hacer una modificación express con el objetivo de que con cargo a la política monetaria de la Unión Europea se puedan monetizar los déficits públicos de los distintos Estados miembros? Usted sabe perfectamente que esto es un problema de riesgo moral de tratado económico. Sabe perfectamente la pérdida de credibilidad, de reputación que tenemos si aceptáramos este tipo de medidas. Sabe además la fuente de conflicto político que genera entre los países pródigos y los no pródigos. Tampoco sé muy bien qué concepto tiene de prodigalidad. Viendo las intervenciones que he escuchado hace un momento, ya no sé muy bien lo que es la prodigalidad. Pero usted sabe perfectamente que si se condonara la deuda, el Banco Central Europeo tendría que recurrir y tendría que operar automáticamente con un tercio, casi la mitad del pasivo neto que tiene ahora mismo. Y para poder compensar y estabilizar los recursos de su pasivo, tendría que movilizar aproximadamente un tercio de los activos, con lo cual generaría una situación de desequilibrio. Pero digo algo más, esto no es una fiesta que no se pague, porque todas las fiestas, y usted lo sabe muy bien, y en ese sentido te tengo por estima profesional, todas estas fiestas financieras tienen a alguien que las va a pagar, evidentemente que las va a pagar. ¿Y sabe quién las pagaría? Las pagarían los tenedores de billetes y los tenedores de reservas del Banco Central Europeo. Pero será bueno que se lo explique al secretario de Estado, señor Iglesias, que hace bien quedándose aquí, porque así ya recibe la explicación y se puede directamente dirigir al secretario de Estado. Ya todos entendemos realmente lo que hay. Pero sería bueno que no dijeran además que, además de condonar la deuda, lo que hay que hacer es seguir gastando. Y además seguir gastando ineficazmente, compulsivamente, abruptamente como hasta ahora. Es decir, para intentar paliar la situación a la que nos ha llevado prácticamente a colocarnos al borde de la quiebra, tenemos que repetir y clonar las mismas medidas de política económica. Por lo tanto, señora vicepresidenta, es muy sencillo. La pregunta es muy directa. Fíjese. Y le pido que no hagamos asamblearismo, y acabo, sino parlamentarismo. ¿Usted respalda el petitum, respalda el contenido del manifiesto firmado por la presidenta del Partido Socialista Obrero Español y por el secretario de Estado, señor Iglesias? Muchísimas gracias. Pues, como le digo, cada vez que subo aquí, y siento que le moleste, pero de verdad lo creo, en este momento creo que todos tenemos que estar bastante centrados y unidos en lo que de verdad importa, y conseguir que en este momento de gran incertidumbre 2021 sea el año de la recuperación. En el tercer trimestre de 2020 ya vimos una intensa reactivación de la economía española. La tendencia positiva se mantuvo en el cuarto trimestre y, señor Garcés, de verdad se lo digo, tiene usted que cambiar el discurso, porque, de hecho, las previsiones de la Comisión Europea para 2021 que se publicaron la semana pasada sitúan a España como el país que tendrá el mayor crecimiento económico de toda la Unión Europea en 2021 y que esta tendencia positiva se va a mantener en años posteriores. Así que yo creo que está usted, que se ha quedado un poco anticuado en su percepción sobre cuáles son los análisis y las previsiones económicas para nuestro país. Y estas previsiones se basan, en parte, en la respuesta de política económica que hemos dado a esta pandemia desde marzo del año pasado. El contundente y efectivo paquete de ayudas públicas que hemos puesto en marcha desde el mes de marzo, que ha sido adoptado por el Gobierno y ratificado por este mismo Congreso y que está siendo eficaz para preservar la base de nuestro tejido productivo y social. Me refiero a todas esas ayudas directas a las empresas, a los empleos, a las rentas familiares que hemos ido poniendo en marcha y que hemos ido adaptando a las circunstancias y a la evolución de la pandemia y de la situación económica a lo largo de los meses,
los avales del Instituto de Crédito Oficial, con sus más de 116.000 millones de euros de crédito, el importante respaldo público prestado a los trabajadores, a la protección del empleo y a las empresas mediante el pago de los salarios de los trabajadores cubiertos por los ERTE, el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, la prestación extraordinaria de los autónomos, la ampliación de la incapacidad laboral. Estas tres medidas solas suman, como usted sabe bien, más de 40.800 millones de euros de ayudas directas que se vienen prestando y que se han aprobado también para este año. A ello hay que sumar ese eje de red de protección social, la ampliación de la cobertura por desempleo, el ingreso mínimo vital, las moratorias en el pago de cotizaciones e impuestos, las moratorias de los créditos hipotecarios y no hipotecarios, todas estas medidas que también han inyectado liquidez directamente a los ciudadanos y las empresas de este país. En total, un 20% del Producto Interior Bruto movilizado para apoyar y proteger al tejido productivo, los trabajadores, los empleos y las rentas de las familias de nuestro país, para responder con determinación y eficacia, como decía. Hemos ido adaptando las medidas, hemos ampliado el periodo de carencia, el periodo de vencimiento. Hemos ampliado y reforzado todas estas medidas. Como sabe bien, estamos trabajando ahora con el sector financiero y el Banco de España para seguir adoptando medidas que puedan aliviar la carga financiera de las empresas viables. Estamos aprovechando el nuevo marco comunitario para poder dar un mayor margen de acción a las comunidades autónomas, que están mejor situadas para dar esas ayudas directas a los empresarios, a los hosteleros, al mundo de la restauración, a los comerciantes que se ven afectados por las decisiones que toman esas mismas comunidades autónomas en el ámbito de la salud. Y todo esto, señorías, son ayudas muy directas, muy reales y muy significativas del conjunto de la población española para proteger nuestro tejido productivo que, como he dicho ya esta mañana a otro diputado, creo todos tenemos que poner en valor porque tienen un impacto muy importante sobre el déficit y la deuda pública de nuestro país. Por cierto que, con respecto a las comunidades autónomas, en 2020, como sabe su señoría, se les transfirieron 16.000 millones de euros. Este año hemos acordado el reparto de otros 8.000 millones de euros para que puedan tener financiación y hacer frente a gastos en el ámbito sanitario y educativo y también ayudar a las empresas. Y todas, menos una comunidad autónoma, ya han comunicado a la ministra de Hacienda cómo van a destinar este dinero precisamente a proporcionar ayudas directas a los comerciantes y los hosteleros afectados por sus decisiones en el ámbito sanitario. Y toda esta política económica a nivel nacional se ha visto reforzada por la acción a nivel comunitario, la coordinación de política fiscal y monetaria y un papel fundamental del Banco Central Europeo, que ha tenido una respuesta muy distinta de la crisis financiera anterior y que está teniendo un papel clave para mantener la estabilidad financiera en los mercados de deuda y dar, por tanto, a los Estados miembros el marco adecuado para tomar todas estas decisiones que hemos tenido que tomar desde el mes de marzo. Solo entre 2020 y 2021 el Tesoro Público del Reino de España tendrá que emitir 150.000 millones de euros para responder a la pandemia. Una cuantía que es adicional a las necesidades de financiación habituales de nuestro país. Y, sin embargo, la posición del Banco Central Europeo nos está permitiendo acceder en condiciones favorables a los mercados, una estabilidad financiera cuyo mejor reflejo es la prima de riesgo, que se mantiene en torno a los 60 puntos básicos, nada que ver, señoría, con los 668 puntos básicos que se llegaron a alcanzar en 2012 en plena crisis financiera, cuando la respuesta desde el ámbito comunitario fue muy distinta de la actual. Y por eso es fundamental que mantengamos el rumbo de la política económica a nivel nacional y a nivel europeo, con una buena articulación de la política monetaria y la política fiscal que impulse la creación de empleo, que impulse el crecimiento, que siga apoyando también la acción de los programas multilaterales de alivio de deuda y apoyo financiero a los países más vulnerables, y acompañar así una política económica a nivel nacional que yo creo se puede describir con una palabra, o con dos palabras, mejor dicho: eficaz y responsable. Esa es la política económica que llevamos haciendo desde hace más de 2 años y medio, y gracias al buen comportamiento de la economía española en el segundo trimestre del año pasado, hoy hemos tenido la buena noticia de que la ratio de deuda pública a cierre de 2020 se situó en el entorno del 117%.
Gracias al buen comportamiento de la economía española y, permítame que lo diga aquí, usted mismo ha hablado de los excelentes funcionarios en el Ministerio de Economía, de Asuntos Económicos y Transformación Digital, gracias a la excelente gestión del Tesoro del Reino de España. Gracias a eso, hemos cerrado 2020 con una ratio de deuda que está por debajo de la previsión del Gobierno para el año pasado, por debajo de la previsión que teníamos incluso para 2021, ¿no? Una vez más, debo decir, la realidad confirma la prudencia del Gobierno en todas sus previsiones. Lo hemos visto con los datos de actividad, lo hemos visto con los datos de empleo, con la tasa de paro y ahora lo vemos con la ratio de deuda pública. La política económica del Gobierno está siendo eficaz y responsable. El aumento del déficit público y de la deuda pública responde a la necesidad de tomar medidas extraordinarias para responder a una situación absolutamente extraordinaria, tal y como han hecho todos los países de nuestro entorno. Porque ante una crisis de la magnitud de la que estamos viviendo es fundamental dar una respuesta contundente para proteger al tejido productivo. Hemos de mantener estas medidas de estímulo mientras sea necesario en un momento de tanta incertidumbre como el actual. Y se lo digo con claridad, señor Garcés, porque cuando usted habla de aumentos del gasto, no, estamos tomando medidas para proteger el tejido productivo, el empleo y las rentas de las familias y, francamente, creo que eso tenemos que seguir haciendo durante las semanas duras que todavía tenemos por delante. La posición del Gobierno de España en este sentido es muy clara en todos los debates europeos. Esta misma semana lo he dicho en el Eurogrupo. Es preciso que la política fiscal y monetaria sigan actuando de forma decidida y coordinada para apoyar de forma prioritaria el crecimiento económico y la creación de empleo ya en 2021. Porque el crecimiento económico es la mayor garantía de poder reducir los niveles de deuda pública en el futuro, cuando recuperemos un crecimiento sostenido. Y lo que está fuera de toda duda es el compromiso de este Gobierno con la estabilidad presupuestaria, con esa política económica responsable a la que me he referido, que llevamos poniendo en marcha desde junio de 2018 y que seguimos sosteniendo firmemente. Porque no podemos olvidar que esta deuda que estamos asumiendo hoy para responder a la pandemia la pagarán mañana nuestros hijos y nuestros nietos, que además son uno de los colectivos más damnificados por esta crisis social y económica, cuando aún no habían terminado de recuperarse de los daños causados por la anterior crisis financiera. Como ha señalado el presidente del Gobierno esta misma mañana, la prioridad ahora tiene que ser muy clara para todos: proteger la salud, proteger el empleo y el progreso social. Y por eso, más que fijarnos en el nivel de deuda, debemos asegurarnos de que este esfuerzo colectivo que estamos haciendo revierte en unas mayores oportunidades de progreso para las generaciones más jóvenes de nuestro país. Y para eso hace falta tener muy claras las prioridades de política económica en este año. En primer lugar, seguir controlando la pandemia y avanzar en el proceso de vacunación. En segundo lugar, seguir apoyando a las familias, los autónomos, los trabajadores y las empresas para capear estas semanas complicadas, duras, que aún tenemos por delante, como le decía hace un momento. Y, en tercer lugar, ejecutar con rapidez el plan de recuperación, transformación y resiliencia, apoyándonos tanto en los presupuestos generales del Estado como en el Real Decreto Ley de agilización administrativa. Dos herramientas absolutamente fundamentales. Y perdóneme que se lo diga de nuevo, señor Garcés, pero es que lo pienso de verdad. Dos herramientas que yo pienso tendrían que haber sido apoyadas unánimemente por todos los partidos de esta Cámara, incluido el suyo, señoría. Esto es en lo que estamos centrando los esfuerzos desde el Gobierno, esas prioridades claras de política económica. Y, señoría, como he dicho claramente con relación a la pregunta concreta con la que ha cerrado su interpelación, el resto de debates que no suman a este objetivo colectivo y compartido me parece que no son ni prioritarios ni productivos, son artificiales y estériles. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Garcés San Agustín. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, voy a hacer una proyección que es una ficción. Me voy a colocar en su despacho el viernes o el lunes, que es cuando le dice a sus asesores cómo tenemos que contestar las interpelaciones y las preguntas parlamentarias, y el juego es el siguiente. Esto es como el juego infantil, no se puede decir ni sí ni no, ni todo lo contrario. La creación de debates estériles no las provocamos nosotros. La habrá provocado la presidenta del Partido Socialista Obrero Español o la habrá provocado el secretario de Estado del señor Pablo Iglesias. Pero insisto, señora vicepresidenta, creo que es fundamental que en el juego parlamentario, en el juego de la fiscalización política, nosotros tengamos la capacidad de preguntar y ustedes de responder directamente. Porque es que se le conoce muy bien el juego. Es un juego muy sencillo. Casi es más básico que el de Salvador Illa, que ya era básico. ¿Qué es?
hombro con hombro. Ustedes no se esfuerzan, nos hemos esforzado. Hemos hecho múltiples propuestas que han sido desoídas constantemente. Y cuando hemos estado de acuerdo la hemos apoyado, señora vicepresidenta, la hemos apoyado. Por lo tanto, no mintamos, no ocultamos la verdad de esa manera. Pero ya le digo, primero eso. En segundo lugar, decir que decimos datos fragmentarios. Y luego utilizar el famoso síndrome de un punto de apoyo y mover el mundo. Si somos los peores en todos los indicadores económicos de la Unión Europea, ¿por qué insiste en buscar una vía de luz? Bueno, yo entiendo que usted tiene su obligación desde el punto de vista de la posición que ocupa en el Gobierno, pero usted también tiene que enfrentarse, insisto, a sus propios fantasmas, que son los fantasmas que hay ahora mismo en el Consejo de Ministros. He agradecido que se haya quedado el señor Iglesias aquí. Por lo menos el señor Iglesias habrá escuchado lo que tenía que escuchar. Después de la mayor ataque a los medios de comunicación que he escuchado en esta tribuna, después de que ayer se atacara, como se atacó la libertad, no de expresión, la libertad de ambulatoria, la libertad personal, la libertad de los demócratas. Resulta que ahora venimos aquí y no se nos contesta. Vicepresidenta, lo voy a intentar otra vez. Lo voy a intentar. Pero ya es un ejercicio ya casi de agotamiento psicológico. Vamos a ver, esto ya seguimos con el cine, la naranja mecánica. Vamos a ver, por la gota malaya, conteste sí o no. ¿Qué significa contestar sí o no? ¿Usted suscribe o no la posición de la presidenta del Partido Socialista Obrero Español, del secretario de Estado de Derechos Sociales, del señor Jordi Sevilla, que ha sido ministro de Economía, en el famoso manifiesto? Si yo también sé que hay que mantener un equilibrio entre la política fiscal y la política monetaria. Si no somos nosotros los que rompemos ese equilibrio precisamente, si son ustedes. Usted me puede decir esas declaraciones, y usted además que es una reputada funcionaria, ¿qué impacto tienen en la Comisión Europea? Usted sabe qué crisis de identidad, de reputación, qué crisis de representatividad tenemos cuando escuchamos esas cosas. Porque usted, lamentablemente y de verdad, no le arriendo las ganancias. Usted está pegada a un vicepresidente del Gobierno que va por libre, que es una anomalía en sí mismo. Y no por su pensamiento político, oye, cada uno puede pensar lo que quiera, sino porque no sabe dónde está. Porque piensa que sigue siendo un opinador. Y cada vez que opina, produce una crisis importante en nuestro sistema público, en nuestro sistema económico. Una crisis de reputación. Y no es usted, señora vicepresidenta, si yo lo sé. Pero por eso le pido como responsable del área que al menos niegue la mayor, que evite ese debate pequeño que le fuerzan sus asesores y usted cuando revise el discurso y nos conteste directamente. Y ya, no sigo más porque si no me bajaré de la tribuna, teniendo en cuenta que esto da igual. Vuelvo a formular la pregunta de verdad. Y si viene aquí y dice sí o no, mire, evitamos el juego infantil. ¿Usted está de acuerdo con el manifiesto firmado por la presidenta del Partido Socialista Obrero Español, señora Narbona, y por el secretario de Estado de Derechos Sociales? Porque le voy a poner un ejemplo, para que lo entienda todo, para que lo entiendan los que no saben de economía, para que lo entienda cualquier persona que pasa por la calle. El otro día el señor Val hacía un ejemplo que me gustó mucho y lo he utilizado, perdón, señor Val, lo he utilizado en algún medio de comunicación, hablando de los ocupas. Es verdad, cuando a alguien le quitan la cartera, dice, no, usted a mí no me detenga porque soy vulnerable. Esto es lo mismo, ¿verdad? Aquí tenemos un señor vicepresidente que hace lo mismo. No, yo puedo entrar en la casa porque soy vulnerable, además me van a declarar la condición de vulnerable, ya me buscaré la condición jurídico-material de vulnerable y no tengo ningún tipo de responsabilidad de imputabilidad. Pero además ahora voy a ir al banco, después de hacer eso, y voy a decir que no pago la hipoteca. ¿Para qué voy a pagar la hipoteca? Porque el destino es mío. Quiero que me devuelvan mi destino, condónenme la hipoteca, tomo la casa y me hago otra vez dueño de mi destino. España 2021. Muchísimas gracias. Gracias, señor Garcés. Gracias, presidenta. Tres elementos para responder a la interpelación, señor Garcés. Primer elemento, insisto, no voy a contribuir a debates estériles que no responden en absoluto a las prioridades actuales, a lo de que de verdad importa a los ciudadanos españoles. Esto es lo que dedico, a esto dedico yo mis días, a esto dedico yo mi trabajo y a esto dedico yo el tiempo que estoy en el Parlamento, a hablar a los ciudadanos españoles y a sus representantes elegidos que están aquí en esta Cámara de lo que de verdad importa, de lo que hemos estado haciendo, lo que tenemos intención de hacer y las prioridades de política económica para el futuro. Creo que esto es lo importante, pero está claro que no tenemos el mismo orden de prioridades usted y yo. Segundo punto,
Yo no sé a qué se refiere usted cuando habla de crisis de representación, de identidad, de reputación. Es que no sé muy bien a qué se refiere, porque está claro que España es un país solvente, fiable, que honra sus compromisos, que tiene un gran respeto tanto de nuestros socios, los gobiernos del resto de países europeos, el resto de socios e instituciones multilaterales, de los mercados financieros, como le he señalado al explicarle cuál es la situación de la deuda pública, y hemos tenido hoy una buena noticia en ese sentido, gracias a la buena evolución de la economía española y a la excelente gestión que se está realizando por parte del Tesoro del Reino de España. Así que no sé a qué se refiere ni qué tipo de dudas y de confusión quiere usted sembrar con su comparecencia. Y el tercer punto es que tampoco entiendo su insistencia en eso de somos los últimos. Es que no sé de qué habla. ¿Habla usted de economía o habla de resultados electorales? Porque es que no sé esa insistencia de autoflagelarse a qué contribuye. No comparto en absoluto su visión de España, se lo tengo que decir. Y no es buscar una luz. No es buscar una luz, es que yo creo que España es un gran país, es que yo creo que saldremos adelante, que tenemos muchos activos, que tenemos un tejido productivo y unas empresas flexibles, que tenemos una sociedad solidaria, fuerte, cohesionada, que va a salir adelante, que se sobrepone a las adversidades. Creo que hemos adoptado las buenas medidas de política económica desde marzo, que ustedes han refrendado en este Congreso y que tenemos entre todos que poner en valor. Creo que seguiremos actuando con determinación y con ambición para responder de forma eficaz en el plano sanitario, en el plano económico y en el plano social. Y creo que podremos recuperar la senda de crecimiento económico en la que estábamos antes de la pandemia y sentar las bases de un crecimiento más sostenible e inclusivo. Lo que le puedo asegurar es que en eso es en lo que está el Gobierno. Muchas gracias.